Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este ciclo de conferencias virtuales TUPE. En el tema de hoy vamos a abordar una intervención neuroeducativa en casos de TDAH. Bien, yo soy Raquel García y comenzaremos hablando sobre el TDAH, cómo es su diagnóstico y qué características clínicas presenta este trastorno. Bienvenidos y comenzamos. Vale, un segundo y vamos a comenzar hablando, como os decía, del diagnóstico y las características de este trastorno que imagino muchos de vosotros habéis tenido ya relación con él, ya sea por un alumno, familiar o conocido que lo padece, ya que, como vemos, su prevalencia en los últimos años se ha disparado. Y con ella también el mayor acceso no solo a métodos de evaluación del mismo, sino también a tipos de tratamiento e intervención. Nosotros vamos a enfocarnos a tipos de intervención familiar, o sea, desde la familia, desde el núcleo familiar, desde la escuela y también a nivel individual, cómo trabajar con estos niños que presentan esta capacidad especial en la que su atención se ve afectada o no rinden al mismo nivel que otros compañeros. ¿Vale? En primer lugar, como os decía, seguiremos este esquema. Primeramente hablaremos del diagnóstico de TDAH, hablando de los criterios, tipos, cuál es la medicación que suelen llevar estos chicos. Hablaremos siempre de TDAH infantil, aunque ya conocemos que también se da en casos adultos, pero nos estamos enfocando siempre en población infantil en la conferencia de hoy. También unas pequeñas pinceladas sobre un estudio en el que estudiaron a nivel de neuroimagen el cerebro en personas que padecían trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y en la segunda parte abordaremos la intervención neuropsicológica. Ahí ya indagamos en el campo de cómo sería esta intervención neuroeducativa a estos tres niveles, porque ya digo, aunque haré hincapié más adelante en ello, es fundamental que la intervención siempre, en cualquier caso y más especialmente en uno de este tipo, sea a nivel multidisciplinar. Ahora bien, hablemos del diagnóstico. Bien, en primer lugar, aquí os presento en detalle cómo es el diagnóstico del TDAH según el DSM-5. El DSM-5 es el manual diagnóstico que se emplea, es un manual estadístico, es decir, atiende a si una conducta es normal o desajusta de la normalidad por exceso o por defecto. Y en el caso del TDAH, bueno, parece que es obvio ante el caso que estamos dibujando, entre ese alumno, familiar o paciente que nos encontraríamos con una atención que no logra ser sostenida en el tiempo, alguien inquieto que no finaliza sus tareas. Este sería un poco el dibujo, la fotografía de ese paciente potencial que podría encajarnos con este diagnóstico de TDAH. Pero no tenemos que quedarnos solo en eso, profundizar más allá. Y siempre no es conveniente hacer el diagnóstico basado en si encaja en los criterios como los que presento yo aquí del manual DSM-5. Tenemos que hacer una evaluación neuropsicológica que a continuación daré unas pequeñas pinceladas de qué pruebas se suelen utilizar o qué aspectos contemplamos cuando valoramos este déficit concreto. Bueno, en primer lugar, para el diagnóstico de TDAH han de aparecer un patrón persistente de inatención o hiperactividad, entendidas inatención como todas esas pequeñas características donde tiene dificultades, como os he dicho, para mantener la atención, no respeta turnos de preguntas, interrumpe, no respeta reglas, se distrae con otros estímulos, no cumple metas, no logra objetivos. En cuanto a hiperactividad, también todos esos criterios serían contenidos dentro de este aspecto al que denominamos hiperactividad, que es un juego inquieto, una movilidad exacerbada, ya sea tanto en el sitio como por las salas, si lo observamos en el aula, un habla excesiva, una interrupción, también un no respeto del turno de palabras, al fin y al cabo interrupciones
un juego alterado, al fin y al cabo, una dificultad, una falta de control inhibitorio ante estas conductas que parece que no inhibe correctamente. Siempre que hablamos de atención, estaremos también hablando de control inhibitorio, es decir, si yo emito conductas en exceso, puede ser también, o sea, puede ser por esa necesidad de esa hiperactividad o por no poder controlar. Son dos caras de la misma moneda. En este aspecto, cuando hablamos de hiperactividad, impulsividad y también inatención. Inatención, ya digo, lo observaremos más a nivel de distracciones o no consecución de tareas o no logro de objetivos o metas. Bien, a este primer criterio, esa presentación de esos dos aspectos, inatención o hiperactividad, le tienen que acompañar también estos cuatro. Algunos de los síntomas de inatención o hiperactividad e impulsividad estaban presentes antes de los 12 años, varios síntomas de inatención, o sea, estos subepígrafes que hablábamos, están presentes en dos o más contextos, a un pequeño inciso también es posible y en muchas ocasiones es muy importante hacer un correcto diagnóstico diferencial donde determinemos que unas conductas, que estos síntomas observados encajan en este diagnóstico y no en otros, y en este caso estaríamos ante la falta de límites en el diagnóstico de TDAH. Es decir, si solo se presentan esa serie de síntomas en un ambiente, por ejemplo, familiar, pero no en el escolar o con amigos o en otra serie de contextos, podríamos, no cumple el criterio C, varios de estos síntomas se presentan en diferentes contextos y, por ejemplo, cabría, ya que no cumple este criterio, cabría contemplar el diagnóstico diferencial con falta de límites, donde quizás esa ausencia de normas provoca una conducta disruptiva en el niño en ese ambiente concreto. En cuanto al siguiente criterio, existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico, laboral o reducen la calidad de los mismos. Es decir, que siempre cuando trabajamos desde la clínica, un síntoma, la gravedad del mismo viene dada por cuánto interfiere esto en su cotidianidad, cuánto interrumpe en el correcto funcionamiento de su día a día, cómo afecta a su bienestar, a su calidad de vida. Y por último, caso de TDAH, los síntomas no se producen exclusivamente durante curso de esquizofrenia, trastorno psicótico, no se explican mejor por un trastorno mental, consumo de sustancias, etc. Es decir, estos síntomas no se explican por esta serie de, digamos, patologías o consumo de sustancias, ausencia de sueño, etc. Otras, al fin y al cabo, características que puedan justificarlo. Por lo tanto, para resumir, concretar el diagnóstico de TDAH, recordemos esos dos criterios fundamentales: inatención, hiperactividad e impulsividad. Hiperactividad e impulsividad, esas dos caras de la misma moneda, y han de darse durante un periodo de tiempo, 6 meses, y se producían antes ya de los 12 años. ¿Vale? Esto para concretar de qué estamos hablando cuando hablamos de un caso de TDAH. Dentro de los casos de TDAH podemos encontrar diferentes tipos. Una presentación combinada donde se cumple criterio, observamos inatención e hiperactividad e impulsividad, criterio A1 y A2, bien, durante al menos 6 meses. Es decir, aquellos niños que no solo son inatentos, sino también hiperactivos. Y luego el predominante de un criterio o del otro, predominancia inatenta, predominancia hiperactiva. Bien, ya digo, y también, por supuesto, es importante señalar en este punto, siempre que nos encontramos ante un problema, un diagnóstico, una alteración, va a haber otra serie de problemas comórbidos o añadidos por el hecho de la presencia de ese problema. Principalmente y en ocasiones problemas sociales o cuestiones que afectan al estado de ánimo, ya que las preocupaciones que surgen en base a esta dificultad o las alteraciones que produce en el correcto funcionamiento en las habilidades sociales pueden afectar como decíamos, desarrollo social. Por lo tanto, no son trastornos comórbidos al principal TDAH, pero puede que se presenten de manera
conjunta debido a que cuando tenemos un problema no encontramos ese problema, digamos, puro, aislado, único, sino que también suele presentarse, suelen acompañarlo otra serie de problemas por el hecho de estar padeciendo este primero. Vale. En cuanto a la intervención farmacológica, es muy frecuente cuando ya un niño tiene el diagnóstico de TDAH que de inmediato se comience el tratamiento farmacológico de este mismo. Para ello, bueno, en primer lugar, los diagnósticos se suelen realizar no antes de los 6 años para la claridad, la certeza de este diagnóstico y el comenzar con el tratamiento farmacológico, donde podemos encontrar dos tipos de medicación, estimulante y no estimulante. La medicación estimulante lo que pretende su diana terapéutica es el aumentar los niveles de dopamina de este neurotransmisor en el cerebro, y los no estimulantes trabajan con el aumento de la noradrenalina. ¿Vale? ¿Qué medicamentos podemos encontrar en estas categorías? Bueno, estimulantes, el metilfenidato, no sé si conocéis su marca comercial Ritalin, y en el caso de no estimulantes, atomoxetina. Bien, ambos cuentan, es decir, las familias en ocasiones son algo reacias al inicio del tratamiento farmacológico, entienden que es obviamente lo mejor para el paciente y por tanto se ponen en manos del especialista y siguen el consejo clínico, pero en ocasiones es algo ciertamente dramático y hay que empatizar con estas familias en ese sentido. Pero muchos estudios científicos acompañan la eficacia para el tratamiento de TDAH de estas intervenciones farmacológicas. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones, la efectividad que presentan, y cada vez el menor número no solo de efectos colaterales, digamos, a efectos secundarios a la medicación, sino también la dependencia al medicamento. Estos factores, estas cuestiones hacen que el tratamiento farmacológico siga siendo uno de los tratamientos de elección ante casos de TDAH. Siempre, y como decíamos al hablar de a nivel multidisciplinar, no es conveniente resolver o atacar el problema desde un solo vértice. Tenemos que enfocarlo de diferentes soluciones. Y a nivel funcional, personas que no rinden adecuadamente a nivel atencional han de trabajar, rehabilitar, estimular esta función atencional. Y en ocasiones no solo trabajar sobre la atención, sino trabajar sobre otras funciones preservadas para ayudar así a la mejora de la atención. No de la atención exclusivamente, perdón, lo que quiero decir es al desarrollo de una tarea X que requiere atención. Si yo hago hincapié en aquellas funciones preservadas, puedo favorecer la consecución, la realización correctamente de esta tarea, aun cuando la atención no es todavía óptima, no está rehabilitada, no está a niveles mismos iguales que sus compañeros. Vale, veo que me veis, me oís, perfecto. Continuamos con estos pequeños apuntes de qué ocurre en el cerebro, qué observamos en el cerebro de TDAH. Solemos hablar de biomarcadores, qué podemos determinar como un biomarcador de TDAH, y también en relación al cerebro a nivel funcional, a nivel neuropsicológico, qué observamos, cómo evaluamos en el TDAH. Bien, en esta investigación que aquí os presento y os acompaña con este gráfico, que espero que podáis ver, pero lo resumo en el texto, lo que observamos en este estudio de 2017 es que los volúmenes, la medición del volumen cortical en niños que padecían TDAH era menor en regiones subcorticales, el núcleo accumbens, la amígdala y el hipocampo. Es decir, estas áreas encontrábamos el resultado de las volumetrías era significativamente inferior que el grupo de comparación. Por lo tanto, también vamos abriendo camino, ya digo, porque no estamos aún en el punto de determinar biomarcadores para este tipo de déficit. Estamos en el camino de sí señalar diferentes áreas que vemos relacionadas con el trastorno. Como decía, a nivel neuropsicológico, es decir, la relación entre la conducta observable y el cerebro,
sí vemos, bueno, obviamente estos niños rinden peor en tareas que vale, un segundo, Omar. Voy contestando sobre la marcha. Omar nos comenta, la ayuda de uno y dos es posible. Creo que te referías al tipo combinado, presentan atención inatención e hiperactividad, o sea, los tipos de TDAH, donde el criterio A1 y A2 se da en el tipo combinado, solo el A1 en el predominante inatento y solo el A2, criterio A2, hiperactividad e impulsividad en el predominante, tipo predominante impulsivo. ¿Vale? Eso por resumir aquellos tipos de TDAH, que no sé si está la pregunta, de todas formas, al final abrimos el debate y la ronda de preguntas también para compartir impresiones en cuanto a casos que hayamos llevado y demás. En cuanto a, como decíamos, la neuropsicología, ¿cómo evaluamos a nivel funcional? Porque no solo me interesa conocer, digamos, cómo es ese cerebro, cómo funciona, qué alteraciones presenta, cómo va a responder a la medicación, sino también cómo es ese niño a nivel funcional, qué hace, qué no hace, qué le cuesta, para así poder intervenir, y aquí el tema de la conferencia, a nivel de neuroeducativo, en el aula, en la familia, en el propio individuo, primero conociendo dónde falla. Lo importante, bueno, fundamental, una evaluación neuropsicológica por parte del especialista hará será hincapié fundamentalmente en tareas que estén relacionadas con el funcionamiento de la atención, también del control inhibitorio y, por tanto, estas funciones ejecutivas donde la impulsividad y el control inhibitorio tienen su función. En ese aspecto, puesto que el niño no llega a la clínica con un diagnóstico, se suele realizar una evaluación de todas las áreas, de las principales funciones cognitivas, para así determinar también puntos fuertes y débiles, porque, como comentábamos, estos puntos fuertes nos pueden ayudar para diseñar la intervención en base a lo que sí se le da bien a esta persona, dónde sí rinde normalmente, buscar motivaciones, fundamental a la hora de establecer cualquier plan de intervenciones, el diseñar unas actividades basadas en los intereses de la persona para así garantizar un éxito debido a la motivación de la tarea, ya que la atención, puesto que es baja, tenemos que motivar por encima, ¿vale? Y por lo tanto, ahora sí nos metemos en materia hablando de cómo sería esta intervención, digo neuropsicológica, porque puesto que vamos a hablar también de ámbitos fuera del aula, no solo será neuroeducativa. Bien. A nivel, bueno, en el aula podemos, o sea, desde el aula podemos intervenir a nivel colectivo o también a nivel individual, es decir, pautas que llevemos con el propio individuo con él mismo en el aula o con él mismo implicando a todos los compañeros, ¿vale? Podemos establecer esas dos diferencias. Una cuestión común a las dos intervenciones es la que señalo aquí en el punto 4, la psicoeducación, es decir, debemos informar, presentar, dar a conocer las características del TDAH a todos los compañeros, principalmente al implicado, para que conozca qué le ocurre, por qué es así, porque en muchas ocasiones pueden que los niños lo vivan con cierta sensación de mediocridad cuando no llegan a una tarea o cuando les cuesta o cuando con el doble de esfuerzo no logran un objetivo, un aprobado, un objetivo satisfactorio. Por lo tanto, es muy importante dar a conocer en qué consiste el trastorno y, por supuesto, normalizarlo y librarlo de etiquetas o de estigmas. También esto sobre todo lo trabajaremos a nivel de lenguaje, cómo comunicamos. Por ejemplo, trastorno solemos evitarlo, el de denominarlo de esta manera, porque parece como sinónimo de enfermedad y puede ser tendente a un etiquetado, un estigma. Entonces podemos hablar de dificultad, de diferencia o siempre de capacidades mayores, menores, diferentes, puntos fuertes, puntos débiles, tratando también fundamentalmente no es señalar al déficit. Entonces, dentro de la psicoeducación no solo informar, sino también cómo informamos para tratar de normalizar. En muchas webs también de ayuda a personas con TDAH
podemos encontrar ejemplos de personas eminentes, famosos, que padecen el trastorno para así también librarlo, digamos, no solo de ese estigma, sino normalizarlo y ver que no supone una limitación, sino que es una característica más que podemos trabajar y mejorar como otra cualquiera. Bien, esto también quiere decir, o sea, estamos en el extremo de normalizar, pero esto no nos debe llevar al extremo de quitarle hierro al asunto, hablando mal y pronto. Es decir, normalizar es tratar con normalidad, vamos a aceptar sin dramatismo, sin gravedad este diagnóstico, pero no llegando al punto extremo de que parezca una invención del alumno o del sistema, etc. Es decir, no quitando hierro, no quitando importancia a la presencia de este trastorno. Bien, vamos a comentar los puntos que señalo y luego será algo que en el turno de preguntas y debate me gustaría que también profundizásemos, es decir, hablar sobre si os interesa alguna intervención en concreto, si habéis comprobado el éxito de alguna de ellas en vuestro aula o en el ámbito clínico, familiar, etc. Bueno, en primer lugar, y esto para todos los tres ámbitos que vamos a tratar, muy importante que el diagnóstico esté claro. Esto es lo que decíamos, si por ejemplo no estamos seguros si estamos ante un niño con falta de límites o un niño con un diagnóstico de TDAH, la intervención puede fracasar si lo que ponemos es unas pautas dirigidas a estimular la atención, cuando lo que necesita es unas reglas claras y unos hábitos y una rutina y unas pautas estrictas, tanto en casa como en el aula o en cualquier ámbito. El trabajo debe ser multidisciplinar, es decir, debemos estar en comunicación con la familia. Si el alumno, o sea, si trabajamos desde el aula, por supuesto con el departamento de orientación, con los doctores, con psicólogo, neuropsicólogo que también esté llevando ese caso. En primer lugar, si existen unas pautas de trabajo concretas, todos seguir las mismas, no duplicar trabajo, no sobrecargar, que la información fluya en esa red, no que tenga que ser el niño el que o bien esté informando o nos estemos perdiendo información por no haber hablado con alguno de los agentes implicados. Por lo tanto, siempre que queremos plantear una intervención neuroeducativa, ya sea para este caso o para otro cualquiera, es muy importante estar en contacto todos los agentes implicados en el cambio de ese alumno. Y ahora bien, profundizando en el nivel colectivo en el aula, ¿qué podemos hacer con estos alumnos? Bien, en primer lugar, adaptación curricular, es decir, tenemos que adaptar los contenidos o la forma de plantearlos a estos alumnos. Adaptación de exámenes. Es una recomendación general el hecho de no presentar el examen de forma completa, sino dosificarlo en pequeñas cantidades, pequeños apartados, para que pueda ir trabajando de manera, digamos, no tan multitarea, sino secuencial. Normas claras y hábitos en el aula, algo que repetiremos a nivel de familia. Es muy importante que sepan qué pueden, qué no pueden hacer, digamos, desde una entidad superior, ya que si su control, su autocontrol en este caso, no es óptimo, debe tratar al menos de entender qué ha de hacer para poder, con estímulos, con herramientas, con estímulos externos, fomentar, trabajar ese autocontrol aún no maduro, no desarrollado o deficitario a la hora de compararlo con sus iguales. Como decíamos, esta psicoeducación donde presentamos no solo las características de esta alteración, sino podemos hablar a nivel global de otras muchas características cognitivas o psicoeducativas, dentro de las que introducimos también el TDAH. Es una forma también de no señalar, englobarlo en un compendio de diferentes, ya sea trastornos o ya sea características cognitivas o emocionales. A nivel, digamos, físico, ubicarlo lejos de distracciones y cerca de la pizarra. Es decir, sabemos que una característica es la fácil distracción con estímulos, ya sea ruidos de la calle, movimiento en el pasillo, etcétera. Por lo tanto, vamos a tratar de evitar esas cuestiones. Y en ese caso también acercarlo a la pizarra. ¿Para qué? Para que así el foco de atención se concentre en ese punto.
Aún así, por supuesto, estos son pautas que ayudan, pero no resuelven el problema. Tenemos también que diferenciar lo que es ofrecer ayuda de lo que es ya una intervención como sería la neuropsicológica, la farmacológica. Aquí estamos poniendo herramientas externas como el bastón que no mejora la cojera, pero sí la marcha de esa persona que tiene cojera. Bien. Y por último, fomentar el trabajo con la agenda. Es decir, establecer un riguroso control de qué he de hacer, cómo he de hacerlo, tratar de automatizar las pautas no solo basadas en las reglas que uno ha de seguir, sino también en unos hábitos que la persona ya no ha de estar controlando si cumple o no cumple con determinada tarea, sino que puesto que lo hemos automatizado, lo que hacemos es dejar un poco, no sobrecargar ese control, sino dejar más, o sea, recae más peso sobre el automatizar. Por lo tanto, al no tener que controlar tantas cuestiones, si tengo un examen, si tengo que estudiar, si ir a la página 4 o tirar de memoria, trato de seguir un riguroso control de forma que tenga ayudas externas que me apoyen a ese funcionamiento en el aula. Vale, continuamos y ahora vamos a hablar a nivel individual. Aquí ya digo, y como veis los primeros puntos coinciden con el aula porque son intervenciones que haremos de forma individual, porque adaptaremos los exámenes solo de esa persona que los necesita, pero dentro del aula. Por eso lo comentábamos en el aula. Como decíamos, ¿cómo es esta adaptación curricular? Bueno, en primer lugar, los contenidos, se pueden hacer exámenes orales, ya digo, desglosarlos, los contenidos, no sobrecargar con deberes, es decir, adaptarlo a que su nivel vaya, o sea, que él vaya cumpliendo metas cada vez más ambiciosas, aunque no sean estas las mismas que el resto de sus compañeros, ¿vale? Una discriminación positiva en este caso. Igual que, bueno, es importante que las normas sean claras en el aula, como ya comentábamos, y psicoeducación en este caso a nivel personal. Es decir, ya hemos presentado no solo el trastorno, sino otra serie de características cognitivas y emocionales en el aula, también lo hablamos a nivel individual. Es decir, una información, ya digo, qué me pasa, qué me ocurre, qué puedo hacer yo para, con estas características, funcionar normal, sentirme igual de eficiente que mis compañeros, etcétera. Bien, todo eso lo trabajaríamos a nivel de psicoeducación. En muchas ocasiones se hace desde el departamento de orientación, en muchas ocasiones se hace desde las asociaciones, donde ya tienen una gran cantidad de información que ofrecen a sus miembros, a sus usuarios, y en primera medida siempre es qué me pasa, qué ocurre, qué puedo hacer, o sea, información sobre la alteración en sí. Ahora, yendo más a nivel individual, sobre todo, trabajaríamos autoinstrucciones y técnicas de estudio. Autoinstrucciones nos referimos, por ejemplo, si una persona va a resolver un ejercicio de matemáticas, le hemos entrenado en que se repita. ¿Qué me pregunta? ¿Qué datos busco? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo todos los datos? Es decir, vamos, digamos, guiando a través de ese entrenamiento en autoinstrucciones cómo ha de ser la planificación o el transcurso, el desarrollo de esa resolución de problemas, ya sea en matemáticas o ya sea, como ahora veremos en casa, por ejemplo, si tengo que preparar la maleta y vestir, o sea, la mochila y guardar la ropa. Me lavo los dientes, guardo el pijama y meto los 3 libros de hoy en la mochila. Son autoinstrucciones que tratamos, o sea, entrenando en estas autoinstrucciones, lo que hacemos es que siempre acompañen a la persona cuando se enfrenta a la tarea y también dotándolo así de cierta autonomía. No es el padre, no es el maestro el que tiene que estar encima de él guiándole. El entrenamiento en autoinstrucciones obviamente pasa primero porque estas las ofrece una persona externa. Luego, el individuo tiene que él mismo verbalizar estas autoinstrucciones y en un último nivel lo que hacemos es que sea a nivel ya de repetición interna, digamos, donde el alumno se va guiando en lo que tiene que hacer. ¿Vale? Esto nos ayuda a ese control, a esa planificación, a esos, digamos, recursos, mecanismos dirigidos a una meta. Bien,
Punto 6, gestión emocional, trabajar la confianza y la relajación. Claro, aquí como vemos, si estamos sobre todo ante el caso de niños con hiperactividad e impulsividad, son niños inquietos que muchas veces no gestionan lo que hacen, cómo lo hacen, cómo piensan, cómo se sienten. Por lo tanto, tenemos que trabajar esa gestión emocional. Que conozcan, aprendan a identificar emociones, si luego queremos también inculcarles que aprendan a controlarlas. Para ello, muy importante también la relajación, es decir, uno mismo aprende técnicas en las que poco a poco y con esas herramientas es cada vez más capaz de o ofrecemos más herramientas externas, digamos, a ese control que parece no ser tan óptimo o tan funcional como en otros casos. Y trabajar mucho la confianza, por esto que hablábamos al principio de que siempre que tenemos un problema, tenemos el problema y el problema de tenerlo. Y es que la confianza muchas veces se ve afectada tanto en cuanto no con un mismo esfuerzo no llegan a objetivos o se comparan con sus compañeros, es decir, sobre todo muy dirigido a si estamos ante un caso de fracaso escolar o ya digo, frustración ante el estudio, tenemos que trabajar la confianza. Y para ello también muy importante el trabajo conjunto con los profesores de decir, bueno, yo estoy entrenando a este alumno que llegue hasta este nivel, vamos a premiarle si llega a este nivel, porque si lo que le impongo es este nivel y la castigo por no lograrlo, estoy fomentando esa frustración y al fin y al cabo niños de 10 años ya frustrados por un bajo rendimiento académico es una lacra difícil de levantar luego a lo largo de los cursos y con esta atención enfocada al propio alumno podemos evitar. Bien, entrenamiento de atención, fundamental. Hemos dicho que trabajamos herramientas externas, ¿no? Todo tipo de ayudas que nos puedan favorecer aquellos déficits que implica la no atención, pero también, por supuesto, tendremos que entrenar la atención. Así bien podemos trabajar a nivel de neuropsicología, se trabaja muchísimo con fichas, con tareas atencionales, a nivel de, puede ser incluso tablets, videojuegos, entrenamiento en neurofeedback, podemos trabajar desde, desde muchos enfoques, concretando exclusivamente en la atención, dentro de que también, por supuesto, aprenderemos herramientas externas. Compensación con puntos fuertes. Esto es lo que comentábamos antes y es que, puesto que haríamos una evaluación global, determinamos cuáles son los puntos fuertes de esta persona para ahí apoyar parte de nuestra intervención. Si se le da muy bien la lectura a esta persona, a este alumno, a esta persona, podemos trabajar a raíz de allí o fomentar la lectura, tanto en cuanto vamos ampliando el tiempo de lectura, como su atención, trabajando también cómo ese foco atencional se puede ampliar en tareas de lectoescritura, aunque ya digo, la lectura suele ser, es un ejemplo un poco teórico porque, dado que requiere bastante demanda atencional, no suele ser, o sea, si la estratificamos en pequeñas dosis, si se puede desarrollar con normalidad, pero es una tarea que en ocasiones cuesta a alumnos con estas características. Y por último, trabajar con reglas mnemotécnicas y mapas mentales, es decir, vamos a, dentro de estas herramientas externas que ofrecemos, reglas mnemotécnicas pueden ayudar muchísimo esas autoinstrucciones, ese recordar un material, ese guiarnos en el contenido. Mapas mentales también, puesto por lo resumido del contenido, por lo visual del contenido, ayudan también bastante, al menos a enfrentarse de un primer vistazo a determinados contenidos del material de clase. Es decir, al menos también distanciarnos de esos libros de páginas y páginas y páginas de mucho texto donde uno no ve diferencias, se pierde, se aburre, se deja apartado sin leer. Tenemos que acercarnos a una visión más amplia donde damos esa amplitud en base a un trabajo más individualizado con esquemas, mapas mentales, una forma diferente de trabajar, más desglosada, más concreta. Esto es fundamental para esta intervención que comentamos. Por último, en el ámbito familiar, también muy relacionado con algunas características del aula, tenemos que establecer
límites y normas claras, fundamental. Si uno no es capaz de autocontrolarse, al menos tener una regla o que exista una regla que le permita saber qué hacer, qué no hacer, le facilita la no emisión de esa conducta. Por lo tanto, unos límites y normas claras. Con consecuencias también, claro. O sea, si un profesor o un padre amenaza con un castigo, si esta conducta se da, el castigo ha de darse también. Muy importante esa coherencia entre las contingencias premio-castigo o conducta-premio, etcétera. También, siempre que trabajemos en base a hábitos, rutinas, etcétera, ya digo, estamos librando como de ese control, planificación, esa necesidad de recordar qué teníamos que hacer, qué toca ahora. Estamos, digamos, optimizando esos recursos, ya que lo hacemos de forma automática, puesto que es nuestro hábito y nuestra rutina, ¿vale? No tenemos que, es decir, si yo todos los días preparo la ropa por la noche, lo dejo colocado con los libros que toca y la agenda y demás, yo eso ya lo tengo automatizado, casi ya quizás ni requiere autoinstrucciones y por lo tanto puedo estar atento a si mientras hago eso me está llamando mi madre o lo que estaba hablando con el compañero mientras recogía, etcétera. O sea, es decir, evito las distracciones, puesto que no tengo que estar tan atento en esa tarea que ya he automatizado o ya tengo un hábito, ¿vale? Es como conducir. Cuando conducimos, al principio casi no podemos ni hablar con el de al lado, estamos a 40 cosas, no vamos con la radio. ¿Por qué? Porque a nivel cognitivo esa tarea requiere mucho, nos supone una sobrecarga, requiere mucho, no rendimiento, requiere mucho, tiene mucha demanda cognitiva para nosotros porque no la tenemos automatizada. Una vez la automatizamos, como es el que ya lleva años conduciendo, bueno, pues vemos que puede hablar mientras conduce, escuchar la radio, otras cuestiones que no se deberían, pero podemos, puesto que ya nuestra demanda atencional es menor por haber automatizado la tarea y podemos estar a otras cuestiones que requieren también nuestra atención cognitiva o nuestro, digamos, como el foco atencional que ponemos en esa otra tarea, ¿vale? Por lo tanto, muy importante y sobre todo en la familia, porque aunque también automaticemos y establezcamos normas y hábitos en clase, el ámbito familiar va a ser el gran eje para esta implantación de hábitos, ¿vale? Ayudarle con autoinstrucciones, bien, cuando explicábamos las autoinstrucciones ya veíamos que en el primero de los estadios es los padres quien verbalizan esas autoinstrucciones en sus hijos y por tanto son, digamos, partícipes o colaboradores en ese primer nivel. Por lo tanto, es importante que estén presentes para poder implantar este sistema. Fomentar la realización de actividades al aire libre. Bien, muchos estudios señalan la importancia o la mejora o el beneficio en el TDAH cuando realizamos tareas en el campo, al aire libre, los fines de semana, etcétera. Por lo tanto, procurar que esto exista en el digamos, en la serie de actividades a nivel familiar que se realicen, ¿no? Como en el abanico de opciones que planteen la familia, bueno, pues actividades al aire libre, incluso en el campo me refiero, no solo fuera de casa, son beneficiosas, por lo tanto es conveniente realizarlas. Motivar su aprendizaje, es decir, puesto que estamos ante posibles frustraciones o faltas de motivación por esta dificultad o digamos, tiene que poner como mucho más recurso para obtener mismos resultados. Por lo tanto, es muy importante que motivemos el aprendizaje. Podemos trabajar desde sus intereses, desde cuestiones que le gusten, desde premios. Siempre, por supuesto, la mejor de las recompensas es la satisfacción de los padres, el apoyo. Bueno, mucho se ha escrito y publicado sobre el efecto Pigmalión, ¿no? Que sí que muy relacionado con las profecías autocumplidas. Si yo creo en un alumno, si yo creo en mi hijo, estoy fomentando que él crea en sí mismo y rinda mejor, crea que puede aprobar la asignatura o que puede realizar la tarea y por tanto la realice. Por lo tanto, todo eso en relación con motivar el aprendizaje, todos esos recursos que ya conocemos, todas esas cuestiones o efectos que se dan a la hora de aprender, es importante hacer uso de ellas, especialmente en estos casos. Y por último, dosificar la información que se le da. Es decir, tenemos que ser concretos, concisos, claros y escuetos. Al menos, sobre todo, si es información que la charla y demás puede
ser más flexible, pero si estamos ofreciendo, dando esta información, es importante, o sea, ofreciendo información, digamos, peticiones, cuestiones o información relevante para su conducta posterior, es importante dosificarla, ser claros y concisos. Y esto también lo trasladaríamos al aula, más principalmente aún con normas y pautas, reglas que debemos seguir, pero en general para cualquier tipo de petición, etcétera. ¿Vale? Esto, sobre todo también desde la familia, que ya digo, va a ser el ámbito en el que más fomentemos los hábitos, las normas y los límites, porque en el aula son límites que es importante que estén, pero para todos, claro. Entonces, es un beneficio global y algo que debe estar establecido en toda escuela con o sin niños con TDAH. Bien, y en este punto dejamos la presentación para abrir ese turno de preguntas, cuestiones, planteamientos, dudas que se os presenten en cuanto al TDAH. También, por supuesto, si conocéis algún caso cercano o algún caso que sospechéis este posible diagnóstico y lo queréis comentar, pues es el momento, aprovechando que somos un montón en la conferencia de hoy, pues me gustaría también crear ese ambiente donde las dudas de unos también pueden favorecer el aprendizaje de todos o el que ahondemos temas que quizás yo he pasado más, más por encima y se pueden trabajar, ahora es el momento. Vale, aquí comentas cómo es. Claro, este es el problema, Cristel, de la etiqueta, ¿no? Como comentábamos, el decir, y también es un problema en niños con altas capacidades, ¿no? Es como, bueno, pues si soy un genio, pues tampoco me esfuerzo mucho porque total es lo que soy, es mi condición, pues eh, no siento, estoy también frustrado porque creo que no es fruto de mi esfuerzo. Bien, es muy importante no justificar y aquí este trabajo, para evitar este caso, tendríamos que irnos a ese estadio previo donde la psicoeducación ha fallado. Quizás yo, si he hablado de trastorno, si he hablado mmm, de algo, digamos, estanco, como una diabetes, lo estoy, digamos, etiquetando en una categoría de la que es obvio que quizás uno entienda que eso es definitivo para toda la vida y bueno, le justifica que lo pueda hacer algo peor. Vale, no es la cuestión y en ese aspecto también por eso es importante cuando hacemos una psicoeducación colectiva también presentar diferentes cuestiones para entender que eh, todos somos diversos y diferentes, entonces cada uno tenemos unas características y debemos llegar a la misma meta, al mismo objetivo, por diferentes caminos, el que no sea a nosotros más apropiado, pero el objetivo está. Vale, continuamos con siguientes cuestiones. Diana, ¿vale? Que nos comentas que te diagnosticaron, te recetó pastillas, pero no creías en ellas. Las pastillas pueden mejorar la concentración o causar una... Eh, bien, en cuanto a si lo curan, o sea, sí hay una mejoría a nivel de concentración y atención. O sea, sí vemos que uno está más tranquilo, rinde mejor, realiza mejor las tareas del día a día, pero si esta condición, o sea, la mejoría no es solo debida al psicofármaco, estamos trabajando desde diferentes niveles y todo ello hace que mejore la atención. Pero sí hay bastante evidencia científica y bueno, en los propios pacientes se puede observar que con la medicación incluso ellos mismos lo refieren que están más tranquilos o se ven que lo necesitan para parar, concentrarse, etcétera. O sea que sí son, ya digo, o sea, y no es algo tabú el decir que, bueno, que no, que la población general no es muy partícipe de la medicación y menos cuando uno es pequeño, cuando es el hijo de uno, pero, pero sí vemos mejoría. O sea, con un buen diagnóstico, también es importante que haya un buen diagnóstico, no estar recetando ante, o
o sea, no podemos, digamos, medicalizar las emociones. Tenemos que recetar ante la existencia de un trastorno en base a la mejora concreta de una serie de funciones que deben estar evaluadas también. Mapa mental. Bien, y autorregulación y autocontrol. Vale, por un lado, elaboraríamos, o sea, el mapa mental lo elaboraríamos sobre un contenido del aula, o sea, sobre una asignatura concreta y demás, donde vamos a establecer de forma esquemática los diferentes puntos relevantes que se deben tratar en ese material. Por otro lado, cómo trabajar autorregulación y autocontrol. Bien, autocontrol ya digo, podemos trabajar con relajación, es decir, si uno cuando tiene esa necesidad de moverse, de levantarse y demás, sabe dar respuesta a esa mayor activación, a esa necesidad por otra vía, que puede ser repetirse a sí mismo una serie de instrucciones, trabajar relajación en ese momento, etcétera, estamos dando soluciones o sea, estamos trabajando gestión emocional. Bien, también esta gestión emocional pasa por la identificación de las emociones. Claro, si yo no identifico que estoy inquieto, si no identifico que quiero jugar o que me aburro o que no me interesa lo que están hablando, pues no puedo poner en marcha los mecanismos que me han enseñado para regular esa inquietud, ¿vale? Por lo menos, por lo pronto, o sea, por lo tanto, la primera medida es la detección y o sea, el explicar, conocer las emociones para uno poder detectarlas y luego autorregularse a sí mismo. También, igual que en el caso de las autoinstrucciones, podemos trabajar con relajación o autorregulación primero de forma externa, o sea, regulación externa de las emociones, ya sea por parte del psicólogo en terapia o bien del profesor en el aula. Fortalecer, vale, ejercicios o autores para fortalecer las competencias educativas. Vale. Uy, es que es muy amplio. O sea, el tema, ya digo, es muy amplio con todos estos puntos que hemos visto que podemos indagar. Es decir, bueno, siempre que estamos ante un colectivo, lo interesante es hacer uso de ese colectivo y está bien crear dinámicas entre que los compañeros que trabajen unos con los otros, etcétera, para fomentar, así, por ejemplo, no estamos solo trabajando el contenido concreto, sino también habilidades sociales, respetar los turnos de palabra, esa motivación intrínseca que nace cuando uno enseña al otro, es decir, autores en concreto, yo en general siempre recomiendo acudir a la bibliografía científica, ver qué intervenciones están siendo relevantes y implementarlas en el aula, es decir, herramientas tenemos muchas y, bueno, pues es correcto ver lo que es más efectivo a nivel de estudio científico, eso es interesante. A nivel de terapia, bueno, el trabajo, ya digo, en concreto de la estimulación de la atención es fundamental y si tuviese que destacar alguna otra característica, bueno, por supuesto, autoinstrucciones, normas, hábitos, es decir, una reestructuración de su eje familiar, académico y demás, junto con este trabajo de apoyo académico a nivel global. Seguimos. Momento, que no sé si me he perdido algo. Alexandra, vale, bueno, voy a tratar de, por favor, repetirme o copiarme si me dejo alguna pregunta. Mapa mental lo hemos comentado, autorregulación, autocontrol también, apoyar algunos procesos formativos que también hemos comentado. Wanda, terapias son las adecuadas para esta condición. Bueno, la neuroestimulación es fundamental, o sea, el trabajo, la rehabilitación neuropsicológica, el tratamiento farmacológico es también fundamental. Podemos también trabajar con neurofeedback, donde ampliamos el foco atencional, la paciencia, la capacidad de concentración. Esas tres, a nivel de efectividad, están señaladas como las las que mejores resultados obtienen. También en el tiempo, es decir, perduran estos efectos. Vale, Alessandra, ¿qué recomiendas para mantenerse concentrado en el trabajo? Bien,
sin que afecte los problemas personales. Bueno, en primer lugar es muy importante, es decir, si estamos ante situaciones de ansiedad o estrés, ya ahí estamos un poco, como que partimos dispersos de base. Es muy importante ahí también, y con esto hilo con lo anterior, podemos trabajar mindfulness, que esa actitud de atención plena nos educa, nos enseña, nos presenta cómo trabajar estando, digamos, a lo que estamos, no estar a cuatro cosas y demás. Obviamente no somos máquinas, todo puede que nos afecte, pero es muy importante, primero, la paciencia para conectar con la tarea. Habrá ocasiones que la tarea se nos presente tediosa o no consigamos desconectar de los problemas, pero tenemos que darle tiempo a la tarea para vernos inmersos en ella, o sea, darle 5 o 10 minutos para empezar a fluir en la tarea. ¿Vale? Es como el que comienza a entrenar en carrera y a los 10 minutos ya desea parar. No, tenemos que persistir, motivarnos para así poder comenzar a fluir en la tarea. Y con fluir quiero decir la concentración de la atención a un nivel más amplio, en solo una cuestión. También en nuestro día a día podemos ir entrenando en dejar de ser tan multitarea. En muchas ocasiones estamos a cuatro cosas a la vez y luego, por lo tanto, cuando queremos concentrarnos en una sola, es difícil que nuestro cerebro no tenga la sensación de que tuviese que estar a tres o cuatro más. Por lo tanto, también es muy importante, digamos, educarnos a nosotros mismos en trabajar de forma, y ahí sí lo tomo de esta filosofía mindfulness, en atención plena, es decir, concentrados en lo que estamos, fluyendo en una única actividad, alejándonos de la multitarea. Y luego, por supuesto, también la voluntad de uno, es decir, para si realmente es un problema que me tiene demasiado absorto, tengo que hacer estrategias de tipo parada de pensamiento, donde he de detener ese pensamiento, ofrecer un alternativo para poder reconectar con lo que estoy haciendo y no irme con ese pensamiento molesto que me acosa. Vale. Continuamos con las preguntas. María Luz, muchas de los docentes no están capacitadas para la atención a la diversidad. Vale, ¿qué tipo de ejercicios o actividades podrían trabajar en el aula puntualmente? Bueno, a veces, claro, obviamente no contamos con los recursos, por ejemplo, adaptar el examen. Hay centros que esto no está en nuestras manos porque no se contempla y el examen ha de ser el mismo para todos los alumnos. Pero sí hemos visto cosas que podemos hacer a nivel colectivo, ya sea educación, psicoeducación, ya sea el ser claros y concisos en las pautas que establecemos, en las normas, que haya unas normas, que se respeten los turnos de palabra, todo eso a nivel colectivo. Y a nivel puntual, bueno, ya digo, si tuviese que elegir quizás una adaptación, sería el ofrecer el contenido más desglosado. Es decir, que no sea una afluencia de contenido, de material demasiado absorbente para el niño con problemas. Pero ya digo, si nos vemos con dificultades para un trabajo más individualizado, a nivel de aula colectiva podemos trabajar muchísimo. Entonces, saquemos provecho de ello. O sea, no nos centremos en el problema, sino en cómo el grupo puede aportar a la solución. Eso es muy importante, ya digo. O sea, por ejemplo, esa capacidad de inhibición ante el turno de palabras, de respetar los turnos, etcétera, lo podemos trabajar en el aula perfectamente. Entonces ya estamos inculcando ante la persona que tiene dificultades para ese respeto para ese no interrumpir, para ese respetar el turno de palabra, ya estamos entrenándolo en ello, simplemente con los recursos que tenemos, que es un aula con alumnos de misma edad. Vale, bueno, hasta luego a los que ya se despiden. Estrategia para evitar el uso del celular. Uf, esto es complicado y podríamos abrir un amplio debate en cuanto a la prohibición del mismo. Eh, a ver, es fundamental, es decir, nosotros siempre tenemos que presentar nuestras presentaciones, nuestras ponencias con un grado de motivación del 200%. ¿Por qué? Porque buscamos tener un efecto motivador en el otro. Por lo tanto, si yo estoy al 100%, el otro va a estar al 70, al 50, yo tengo que estar al 200. Clases muy interactivas, podemos ludificar, podemos tratar de que intervengan entre diferentes compañeros de forma que al menos hablen los unos con los otros y no con el móvil, pero
Pero esto es simplemente por tratar que la motivación por lo que estamos haciendo en ese momento sea mayor que el interés por el móvil. Pero ya digo, la prohibición también es una estrategia. Pero nuestras clases siempre han de ser motivadoras, eso claro está. O sea, yo no comulgo con aquello de prohibir, prohibir, prohibir para que al final solo puedan atenderme y sea como la obligación. No, o sea, no están obligados a escucharme, tienen que estar interesados en escucharme. Y ahí yo tengo que poner de mi parte y mis recursos. ¿Vale? Terapia que recomiendo cuando es con hipoactividad. Bien, con hipoactividad no se presenta o en ausencia de hiperactividad o con hiperactividad. Bueno, en ocasiones la hiperactividad a veces desaparece con la edad porque tienden a aumentar en este control según van madurando. Pero bueno, desde el aula es importante unas normas claras y si realmente necesitan levantarse para darse, pues que tengan, podemos establecer con ellos decir, bueno, tú vas a trabajar autocontrol hasta cierto punto y si se rebasa ese punto, me levantas la mano, me dices, ves en un momento y pautamos una vuelta al patio, etcétera. También en este aspecto, bueno, pues ya digo, o sea, aulas en las que el material es más interactivo, interactúan también con los compañeros, bueno, pues ya están de pie, no necesitan levantarse tanto. Entonces, se puede ayudar dentro del que el que es hiperactivo va a necesitar mucha más motilidad y por lo tanto se pueden pautar determinadas salidas o puntos en los que levantarse y salir un momento. Es peligroso también, que claro, tenemos que hacer un uso responsable de esa cualidad. Bueno, y lo vamos a ir dejando en este punto porque ya es la hora. No sé si hay alguna pregunta más que hayamos dejado en el aire. Siempre y desde luego, por supuesto, nuestros alumnos podéis continuar con estos debates en nuestro foro. Yo estaré encantada también de responderlo. Y bueno, en primer lugar, revisar simplemente que no queda ninguna pregunta. Un niño se distrae. Bueno, si es simplemente, o sea, si es simplemente un niño distraído, aquí estamos ya hablando de un diagnóstico. Pero bueno, fomentar sobre todo, se puede trabajar principalmente desde la motivación, digamos, porque eso como gran captador es de lo fundamental. Vale. Sí, estos niños les comen horas de... Sí, desde luego, cuanto más reducida sea, eso siempre ayuda para el aprendizaje también. Por lo tanto, es una cuestión a tener muy en cuenta. Y por lo tanto, bueno, el diagnóstico, acudir al médico especialista y al neuropsicólogo. O sea, nosotros con esos criterios que se presentan al inicio establecemos una sospecha diagnóstica, pero el diagnóstico lo efectúa médico, pediatra o neuropsicólogo. Bien, así que bueno, eso es. Sí, podemos efectivamente motivar. Bien, pues bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos, gracias por acudir, por vuestra atención, por vuestras preguntas y bueno, encantada de haber aportado algo de tertulia, digamos, debate a este tema tan interesante que ya digo, en muchas ocasiones podemos hacer uso también de estas herramientas para otra serie de trastornos o de alteraciones que podemos encontrar en el aula, en casa, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues muchísimas gracias, un saludo a todos y nos vemos en la próxima conferencia.